New Hampshire, 1933. La economía de la ciudad costera se vio duramente afectada por la Gran Depresión y la pesca siguió siendo una de las pocas fuentes confiables de ingresos. Entre la comunidad marítima de la ciudad destacó Silas Wood. A los 42 años, Wood operaba un barco pesquero de 30 pies llamado Cienar y trabajaba de forma independiente en lugar de unirse a las empresas comerciales más grandes que dominaban el puerto. Según los documentos que presentó ante el capitán del puerto, Wood llegó a Portsmouth a principios de 1931 desde Gloucester, Massachusetts. Registros anteriores indicaban que trabajó a bordo de barcos pesqueros comerciales durante 15 años antes de comprar su propio barco con fondos no claramente confirmados en los registros financieros del periodo. Las descripciones físicas de los testigos invariablemente destacaban la apariencia de Wood, de unos 6 pies de alto, con una complexión delgada, endurecida por años en el mar. Su característica más distintiva era una mirada inusualmente vacía, que causaba incomodidad entre muchos habitantes del pueblo. Wood mantenía una interacción social mínima y hablaba solo cuando era necesario para las transacciones comerciales. Vivía en una pequeña habitación alquilada encima de la tienda Harborside Supply, que prestaba servicio a la comunidad pesquera. Las actividades pesqueras de Wood siguieron un patrón atípico. Mientras que la mayoría de los pescadores de Portsmouth salían al amanecer y regresaban a última hora de la tarde, Wood prefería salir al mar después del atardecer y regresar antes del amanecer. Los registros del puerto muestran que su barco generalmente partía entre las 8 de la noche y las 10 de la noche y regresaba entre las 3 de la mañana y las 5 de la mañana. Este cronograma se siguió independientemente de las condiciones climáticas o las fluctuaciones estacionales. El Cienar era un elemento destacado del puerto de Portsmouth, un barco bien mantenido pero antiguo, con un casco verde oscuro y velas andrajosas. Wood modificó el barco añadiéndole espacio extra debajo de la cubierta, aparentemente para aumentar el espacio de almacenamiento para la pesca. Los costos de mantenimiento y combustible del barco parecían desproporcionados en relación con las ventas de pescado documentadas de Wood, lo que planteó preguntas sobre su estabilidad financiera que luego resultaron relevantes para las investigaciones. A finales de 1932, los registros de los pescaderos locales mostraban una disminución en las capturas del barco de Wood, aunque este mantenía un nivel estable de ingresos. Esta disparidad económica no causó preocupación inmediata en una comunidad donde el trueque, la falta de declaración de ingresos y las fuentes alternativas de ingresos eran comunes durante la era de la Gran Depresión. Entre enero de 1931 y noviembre de 1933, se produjo un patrón inusual de desapariciones en Portsmouth. Durante este periodo, 11 personas desaparecieron sin explicación. Debido a la naturaleza temporal de muchas comunidades portuarias durante la Gran Depresión y la falta de un sistema centralizado de mantenimiento de registros, estas desapariciones inicialmente no atrajeron mucha atención del gobierno. La primera desaparición documentada ocurrió el 17 de febrero de 1931, cuando Jackson Mercer, un trabajador temporero del muelle, no recibió su cheque de pago semanal. Mercer, que tenía unos 35 años y era soltero, no tenía residencia permanente en Portsmouth. Su empleador no informó de su ausencia a la policía local hasta 3 semanas después, cuando hubo que liquidar contablemente los salarios no reclamados de Mercer. Se observaron patrones similares en las siguientes desapariciones: Howard Blackburn, abril de 1931, Raymond Follett, julio de 1931, Thomas King, septiembre de 1931, Edward Daniels, diciembre de 1931, Luis Fernández, marzo de 1932, William Parsons, junio de 1932. Estos individuos compartían varias características: hombres de clase trabajadora, en su mayoría empleados temporalmente en el puerto, con vínculos comunitarios mínimos, sin familia inmediata en la zona y residencia frecuente en pensiones o viviendas temporales. Las edades oscilaban entre los 27 y los 48 años, siendo la mayoría entre 30 y 40 años. La documentación policial sobre estas desapariciones siguió siendo mínima. El Departamento de Policía de Portsmouth, que operó con recursos limitados durante la Gran Depresión, catalogó los informes pero realizó investigaciones de seguimiento limitadas. Una revisión de los registros policiales de este periodo muestra que la mayoría de los casos fueron clasificados como salida voluntaria, una designación común para individuos temporales que se mudaban frecuentemente en busca de trabajo.
Según los expertos forenses de los condados circundantes, durante este periodo no se encontraron cuerpos no identificados que coincidieran con las descripciones de los hombres desaparecidos. Las autoridades asumieron que estos individuos simplemente se habían mudado a otras comunidades costeras en busca de trabajo o se habían unido a la marina mercante para trabajar en el extranjero. El perfil demográfico de los hombres desaparecidos, en su mayoría trabajadores desempleados con pocas conexiones locales, significaba que su ausencia perturbaba mínimamente las funciones de la comunidad. La mayoría de las desapariciones pasaron desapercibidas en los periódicos locales. Solo apareció una breve mención del caso de Richard Harmon en el Portsmouth Gazette el 3 de septiembre de 1933, después de que su propietario cuestionara públicamente la falta de investigación por parte del Departamento de Policía. En junio de 1933, Emma Lawrence llegó a Portsmouth desde Manchester, New Hampshire. A los 24 años, Lawrence se formó como costurera y buscó trabajo en la comunidad marítima de Portsmouth, especializándose en la reparación de velas y redes de pesca. Alquiló una pequeña habitación encima de la taberna Connolly's en Harbour Street, pagando cuotas semanales registradas en el libro de alquiler de la taberna. Lawrence inició un pequeño negocio de reparación de velas y telas pesadas para la flota pesquera. Su llegada fue registrada en el registro mercantil de Portsmouth el 12 de junio de 1933 bajo el título Lawrence Selwipa. Rápidamente se ganó una reputación por su trabajo de calidad y precios razonables, atrayendo una clientela fiel de pescadores y trabajadores del muelle. Las descripciones físicas en los relatos de testigos presenciales caracterizaron consistentemente a Lawrence como una niña pequeña, con cabello castaño que usualmente usaba recogido en un moño práctico. Los relatos contemporáneos la describen como una persona reservada pero de comportamiento agradable. Lawrence mantenía un círculo social pequeño pero creciente, formado principalmente por otros trabajadores del muelle y clientes habituales. Silas Good buscó los servicios de Lawrence por primera vez a principios de julio de 1933 cuando llevó redes de pesca dañadas para reparar. El dueño de la taberna, Michael Connolly, testificó más tarde que Good apareció en el taller de Lawrence 3 veces durante la primera semana, trayendo trabajos de reparación cada vez menores. Según el testimonio de Connolly a los investigadores, este comportamiento marcó una desviación significativa del patrón previamente establecido de Good de interacción mínima con la comunidad. El diario personal de Lawrence, encontrado durante una investigación posterior, documentó sus primeras impresiones de Good. Una nota del 8 de julio de 1933 dice: "Hoy reparé redes para un pescador tranquilo. Tercera visita esta semana. Parece solitario, no amenazante, a pesar de los rumores entre los trabajadores del muelle. Ofreció un precio justo y no se demoró innecesariamente". A finales de julio, varios testigos observaron a Good y Lawrence hablando en varios lugares del puerto. Los registros del capitán del puerto indican que Good ajustaba los horarios de salida, a veces posponiendo los lanzamientos nocturnos hasta después de la jornada laboral de Lawrence. Según el testimonio de la dueña del café, Helen Grady, fueron vistos tomando café en el Harborside Café al menos 6 veces en agosto de 1933. Durante este periodo, Lawrence dirigió su negocio sin problemas, con registros financieros que mostraban ingresos estables e interacción regular con los clientes. Su correspondencia con su familia en Manchester, que fue descubierta más tarde, solo mencionaba brevemente a un amigo pescador, sin especificar los detalles de su conocimiento. El comportamiento de Good durante este periodo difería marcadamente de sus hábitos habituales. Los registros del puerto documentaron más operaciones diurnas del CINAR y numerosos testigos informaron que Good tuvo conversaciones limitadas con otros pescadores por primera vez desde su llegada a Portsmouth. La investigación final sobre las actividades de Salisbury comenzó el 12 de noviembre de 1933, no debido a la desaparición, sino debido a una inspección de rutina de los barcos realizada por el oficial de patrulla del puerto James Donovan después de una tormenta en el noreste. Donovan documentó irregularidades en las operaciones pesqueras de Good, lo que provocó una mayor investigación. El informe de inspección de Donovan señaló que, a pesar de las afirmaciones de Good sobre las malas capturas, el CINAR transportaba cantidades excesivas de lastre. Además, las entradas del diario de Good indicaban lugares de pesca que no coincidían con los patrones de migración estacional de especies comercialmente valiosas.
Estas discrepancias, si bien no eran indicativas inmediatamente de actividad delictiva, provocaron una mayor atención por parte de la autoridad portuaria. El 15 de noviembre de 1933, el detective de policía de Portsmouth, Francis Murphy, se unió a una patrulla portuaria que investigaba el Cynard. Durante esta inspección, Murphy notó la configuración inusual de la bodega del barco. Su informe describió un compartimento separado debajo del área de almacenamiento principal, al que se podía acceder a través de una escotilla oculta. Wood afirmó que ese espacio almacenaba suministros de emergencia y lastre adicional, una explicación que Murphy encontró plausible pero que necesitaba verificación. Murphy, quien recientemente revisó los casos de personas desaparecidas en Portsmouth, notó una conexión temporal entre la llegada de Wood y el comienzo de las desapariciones. Esta observación, combinada con los fallos del barco, lo impulsó a exigir una investigación más exhaustiva del Cynard. La investigación se aceleró el 18 de noviembre cuando Amo Lawrence se acercó al oficial Donovan en la oficina de patrulla del puerto. Según su declaración oficial, Lawrence vio a Wood limpiar una cantidad inusual de sangre de la cubierta de su barco hace 3 noches. La ubicación y el volumen de sangre parecían inconsistentes con las operaciones de pesca normales. Lawrence dijo que cuando interrogaron a Wood, este afirmó que procesaba su pesca a bordo en lugar de vender el pescado entero en el mercado, pero no pudo proporcionar pruebas de dichas ventas. La declaración de Lawrence contenía observaciones adicionales que suscitaron preocupaciones. Informó que Wood había comenzado recientemente a llevar un arpón a bordo, una herramienta inusual para el tipo de pesca con red que supuestamente realizaba. También señaló la creciente agitación de Wood cuando hablaba de sus rutas de pesca nocturna y su renuencia a dejar subir a nadie a bordo de su embarcación. El detective Murphy amplió el alcance de la investigación después de la declaración de Lawrence. Ha enviado solicitudes a las comunidades costeras vecinas para obtener información sobre cualquier resto humano no identificado descubierto a lo largo de la costa. Esta investigación arrojó 2 respuestas importantes. Rockport informó sobre el hallazgo de un torso humano parcial en febrero de 1932, y York Beach documentó el hallazgo de una mano cortada en mayo de 1933. En ese momento, ninguno de los casos había conducido a la identificación de la persona ni a una investigación criminal. El 20 de noviembre, Murphy obtuvo una orden judicial para realizar una búsqueda exhaustiva en la residencia de Cynard y Wood. La investigación formal ha combinado ahora la desaparición, la violación de las normas de tráfico marítimo y el comportamiento sospechoso en un solo caso. La búsqueda oficial del barco de Silas Wood, el Cynard, comenzó a las 10:15 de la mañana del 21 de noviembre de 1933. El detective Francis Murphy dirigió la operación con la ayuda de los oficiales del puerto James Donovan y William Clark y el Dr. Harold Jenkins, médico forense del condado. Wood fue detenido temporalmente en la oficina de patrulla del puerto durante una búsqueda. El equipo de investigación documentó metódicamente sus hallazgos. La cubierta principal del barco fue sometida recientemente a una limpieza agresiva y la madera fue tratada hasta el punto de dañar la superficie en algunas áreas. La prueba de luminón, una técnica relativamente nueva en ese momento, reveló importantes residuos de sangre en todo el costado de estribor de la cubierta. El Dr. Jenkins recogió muestras para su posterior análisis de laboratorio. Debajo de la cubierta, los investigadores descubrieron un compartimento oculto que ya se había observado durante la inspección inicial. En este espacio, de aproximadamente 8 por 6 pies de tamaño, había 27 piezas de plomo modificadas para redes de pesca. Cada carga, cilíndrica y de aproximadamente 10 pulgadas de largo, fue modificada con anillos de metal y cuerdas adjuntas. El informe del oficial Clark detalló patrones de desgaste inusuales en estas cargas, consistentes con materiales firmemente sujetos a ellas. Los rastros recogidos de las ranuras en el metal incluían fibras de tela, cabello y material biológico que luego se identificó como tejido humano. La evidencia más convincente se encontró en el sistema de bomba de achique del barco. El mecanismo contenía una cantidad significativa de residuos biológicos que el Dr. Jenkins identificó tentativamente como fragmentos de sangre y tejido humano. La válvula de descarga de la bomba mostró signos de funcionamiento normal, a pesar de las afirmaciones de Wood sobre una actividad pesquera mínima reciente. El arpón, situado en la timonera, mostraba signos de haber sido afilado recientemente.
Posteriormente, el análisis de laboratorio confirmó la presencia de residuos de sangre humana en la unión entre la cabeza de metal y el eje de madera. El diseño del arpón fue pensado específicamente para la caza de grandes peces marinos, no para la pesca convencional. En la cabina privada de Good, los investigadores descubrieron un cofre marino cerrado que contenía las pertenencias personales de varias personas. Entre estos artículos había 11 carteras que contenían documentos de identificación que coincidían con los nombres de hombres que desaparecieron en Portsmouth entre 1931 y 1933. Otros contenidos incluían relojes, anillos y otros artículos personales consistentes con las posesiones reportadas de los hombres desaparecidos. En un compartimento cerrado separado de la cabina de Good, se guardaban diarios meticulosos que documentaban cada desaparición. Estos registros, que luego se convirtieron en fundamentales para la acusación, detallaban la metodología de Good, identificar a las víctimas individuales, ofrecerles trabajo pago en su embarcación, inhabilitarlas a bordo del Sinar y desechar sus restos, lastrados con lastre de plomo modificado, en aguas profundas a aproximadamente 17 millas de la costa. Una búsqueda en la residencia de Good encima del Harborside Supply Mall arrojó evidencia adicional. Los investigadores descubrieron ropa manchada de sangre escondida bajo el suelo y una colección de recortes de periódicos sobre casos de personas desaparecidas de Portsmouth y comunidades vecinas que datan de 1928, lo que sugiere que las actividades de Good pueden haber sido anteriores a su llegada a Portsmouth. A las 4:30 de la tarde, el detective Murphy arrestó formalmente a Salazar bajo sospecha de múltiples asesinatos. El proceso de recolección de evidencias continuó hasta el 23 de noviembre y todos los materiales fueron trasladados al Laboratorio Criminalístico del Estado para su análisis exhaustivo. Los acontecimientos del 24 de noviembre de 1933 fueron reconstruidos utilizando el testimonio de Emma Lawrence y la evidencia física recolectada durante la investigación posterior. Esta reconstrucción se convirtió en un componente crítico del caso de la Fiscalía contra Salazar. Según la declaración jurada de Lawrence, Good la contactó aproximadamente a las 5:30 de la tarde del 24 de noviembre, después de ser puesto en libertad bajo fianza en espera de cargos formales. Le pidió que ayudara a reparar las velas a bordo del Sinar, citando una necesidad urgente antes de que se acercara una tormenta. Lawrence, sin saber el alcance total de los hallazgos de la investigación, aceptó reunirse con él en el Muelle 4 a las 7 de la tarde. Según los registros del puerto, el nudo marino permaneció en su lugar en ese momento. El vigilante nocturno George Peterson observó a Good abordar su embarcación aproximadamente a las 6:15 de la tarde y prepararse para partir, a pesar de la prohibición del capitán del puerto de que lo gobernara hasta que se iniciara una investigación. Según su testimonio, Lawrence llegó al Muelle 4 a las 6:55 de la tarde, subió a bordo del barco Sinar e inmediatamente notó que ninguna de las velas necesitaba reparación. Cuando ella le preguntó a Good sobre esta discrepancia, él supuestamente se puso nervioso y admitió que sabía de sus comunicaciones con las autoridades. Según el relato de Lawrence, Good había observado su conversación con el oficial Donovan unos días antes y luego se enteró de la búsqueda de su embarcación y de la evidencia incautada. Good le informó a Lawrence de su intención de abandonar Portsmouth para siempre e insistió en que lo acompañara. Cuando Lawrence se negó e intentó abandonar la embarcación, Good la retuvo físicamente y sacó un arpón, lo cual fue documentado previamente en la investigación. La descripción que hizo Lawrence del enfrentamiento incluyó observaciones detalladas de las declaraciones de Good respecto de sus víctimas anteriores y su intención declarada de deshacerse de su cuerpo utilizando la misma metodología. Aproximadamente a las 7:20 de la tarde, Good zarpó del Muelle 4 sin permiso del puerto. El sereno Peterson presenció la partida e informó a la patrulla del puerto que probablemente había 2 personas a bordo, una de las cuales podría estar en peligro. El oficial Donovan lanzó inmediatamente el barco patrulla con el oficial Clark y el detective Murphy a bordo. Las comunicaciones de radio navales de este periodo documentaron intentos de la patrulla portuaria de comunicarse con el nodo marino, pero sin respuesta. La persecución continuó aproximadamente a 4 millas de la costa, donde los oficiales observaron patrones de navegación erráticos desde el barco de Good. Según el testimonio de Lawrence, ella se liberó de sus ataduras iniciales mientras Good estaba ocupado navegando. Se produjo una pelea en la cubierta principal, durante la cual Lawrence se apoderó del arpón. En la lucha que siguió, el arma golpeó a Wood en el pecho,
causándole una herida fatal. Los oficiales de la patrulla portuaria abordaron el Cienar a las 8:42 de la noche y encontraron a Good muerto por una herida de arpón, mientras Lawrence luchaba por mantener el control de la embarcación. El informe del oficial Donovan describió a Lawrence como herida pero consciente, con heridas defensivas en los brazos y los hombros consistentes con su relato de la lucha. El barco fue devuelto a Portsmouth, donde el Dr. Jenkins realizó un examen preliminar de los restos de Good antes de la autopsia oficial. La causa de la muerte fue documentada como una única herida de arpón que penetró el tejido cardíaco y provocó un sangrado fatal inmediato. Los juicios tras la muerte de Salisbury y el descubrimiento de pruebas a bordo del Cienar duraron varios meses. Annie Lawrence fue inicialmente acusada de homicidio involuntario, cargo que fue desestimado el 12 de diciembre de 1933, cuando la Fiscalía del Distrito dictaminó que la muerte estaba justificada como homicidio cometido en defensa propia. En enero de 1934 se completó una investigación forense exhaustiva. Los análisis de laboratorio confirmaron que las muestras de sangre del barco coincidían con los 3 hombres desaparecidos utilizando los métodos de tipificación sanguínea disponibles en ese momento. Los tejidos extraídos del mecanismo de la bomba de achique contenían fragmentos de dientes que se correlacionaban con los registros dentales de Thomas Kim, una de las primeras víctimas. La investigación oficial sobre las desapariciones concluyó el 8 de febrero de 1934, cuando el juez Harrison Wedman dictaminó que había pruebas suficientes para establecer que Salisbury era responsable de 11 asesinatos en el área de Portsmouth. Las pruebas sugirieron la posible existencia de víctimas adicionales, pero no pudieron documentarse definitivamente. Las operaciones de levantamiento realizadas en un área marítima designada, identificada por coordenadas en los registros de Good, arrojaron evidencia física limitada. Las condiciones del mar y el paso del tiempo complicaron la labor, pero las operaciones de buceo recuperaron 3 cargas modificadas con material orgánico degradable adherido a ellas. El Dr. Jenkins confirmó que contenían restos humanos. Una investigación financiera reveló que Good tenía cuentas en 3 bancos diferentes bajo diferentes nombres, con depósitos que coincidían con las fechas de las desapariciones de varias víctimas. El monto total de los fondos fue de $3,872.16, equivalente a aproximadamente 81,000 pesos en valor actual, lo que indica una motivación financiera como componente de los delitos. La investigación sobre la historia de Good arrojó resultados importantes. Los documentos encontrados en su casa mostraron que sus supuestos orígenes en Gloucester eran ficticios. Los registros de la industria marina indicaron que el verdadero Salisbury había muerto en 1930 mientras pescaba. Un hombre conocido en Portsmouth como Salisbury aparentemente se apropió de esta identidad. Una comparación de las huellas dactilares con los nuevos sistemas nacionales de identificación criminal reveló una coincidencia con Martin Keegan, quien era buscado para ser interrogado en relación con 3 desapariciones en Portland, Maine, entre 1928 y 1930. Esta conexión sugiere que las actividades delictivas de Good/Keegan fueron anteriores a su llegada a Portsmouth. Emma Lawrence dio un extenso testimonio durante la investigación, pero se negó a hacer comentarios públicos una vez concluido el caso. Los registros indican que se mudó a Burlington, Vermont, en marzo de 1934, donde estableció un negocio de sastrería. Lawrence se casó con Harold Bennett en 1939 y no tuvo ninguna otra conexión documental con el caso de Portsmouth. El nudo marino se conservó como evidencia física hasta octubre de 1934, después de lo cual se vendió en una subasta pública y las ganancias se distribuyeron entre las familias de las víctimas identificadas. Posteriormente, el barco cambió de nombre y operó bajo un nuevo propietario hasta 1947, cuando se perdió en una tormenta costera. A raíz de este caso, el Departamento de Policía de Portsmouth implementó protocolos mejorados de investigación de personas desaparecidas, con especial atención al monitoreo de las poblaciones transitorias. Las normas de seguridad portuaria se endurecieron y exigieron inspecciones más detalladas de los buques y el mantenimiento de libros de registro. Técnicamente, el caso permaneció abierto en cuanto a posibles víctimas adicionales, pero no sufrió cambios significativos después de 1935. Este es uno de los casos documentados más antiguos de asesinato en serie en la historia naval de Nueva Inglaterra.